Bien, buenos días. Buenos días, mis amigos. Buenos días. Feliz domingo. Que Dios nos bendiga en este hermoso día, primer día de la semana. Día muy bonito aquí en Puerto Plata. Que Dios nos bendiga mucho. En este día yo quiero compartir con ustedes lo que Dios me ha dado, compartir el pan del pan espiritual con las personas, eh, con mis amigos, con mis hermanos. Hay que compartir el pan, no siempre con los que tienen hambre. Quizás hay personas que tengan hambre espiritual del conocimiento. Y Dios nos ha mandado, ¿verdad?, a compartir el pan espiritual con los demás. Pues yo quiero en esta mañana estudiar con ustedes, eh, reflexionar sobre el asunto del pecado. El asunto del pecado no es nada, no es tan fácil, no es nada tan sencillo como quizás muchos de nosotros podemos ver como que no es nada. El asunto del pecado es algo muy serio. El problema del mundo que estamos viviendo es por el pecado. El pecado ese que ha traído desgracias en el mundo. El pecado ha traído la muerte a todos los seres vivos, aún los animales, las plantas, etcétera. Todos morimos porque el pecado trajo muerte. El pecado trajo dolor, el pecado divide a los seres humanos, nos divide, nos pone en enemistad. El pecado es la enfermedad más grande que existe en el universo. Hay muchas enfermedades grandes, enfermedades como cáncer, entre otras enfermedades que ustedes conocen. Pero el más grande de todos los pecados de todas las enfermedades es el pecado. Porque el pecado enferma la mente. El pecado enferma nuestra parte espiritual. Pero las enfermedades afectan al cuerpo físico. Por eso Jesús dijo en una ocasión: no teman a los que matan al cuerpo, sino a los que matan el alma, a los que nos matan espiritualmente, a los que dañan nuestra mente, a los que nos separan, instruyéndonos mal sobre Dios y nos separan de Dios. Perdón. Entonces, yo quiero tratar con ustedes hoy el asunto del pecado. ¿Cómo es este asunto del pecado? El pecado es como lo que le llamamos aquí en la tierra los delitos cuando infringimos la ley terrenal, que somos acusados y vamos al tribunal, ante el juez, allí para ser juzgados por nuestros delitos y nuestras culpas. Así es, el pecado es como delitos cuando nosotros quebrantamos la ley de Dios. Pero lo interesante es que nosotros entendamos contra quién es que nosotros pecamos. Es importante entender contra quién es que pecamos. Nosotros
ofendemos a alguien cuando pecamos, cuando infringimos la ley, cuando cometemos delito, ofendemos, diríamos, la ley terrenal. En este caso, nosotros ofendemos a alguien que se siente molesto, que nos hacemos enemigos de alguien cuando pecamos. Y por eso decimos en la parte espiritual que cuando pecamos debemos de pedir perdón para ser perdonados. Entonces, es interesante que entendamos, mire, que nosotros con quien pecamos es contra Dios. Eso es lo más bonito, que es contra Dios. Cuando infringimos la ley, nosotros ofendemos la ley y el representante de el que ha sido ofendido aparentemente son los jueces, que son los que determinan si vamos a ser perdonados o no, si vamos a ser culpables o no. Pero la justicia terrenal, los jueces, no siempre no son justos. Ahora bien, lo que queremos decir es que contra quien nosotros pecamos es contra Dios mismo. Nosotros pecamos en contra de Dios. En contra de Dios. ¿Y quién es Dios? ¿A quién es que ofendemos? Cuando pecamos ofendemos a Dios y Dios es nuestro Padre Celestial. Eso es lo interesante que nosotros debemos entender, que nosotros con quien pecamos es contra Dios. Contra Dios, estoy buscando un texto bíblico aquí. Estoy buscando un texto bíblico aquí. Contra quién nosotros pecamos y quién es que tiene la facultad de perdonar. Dice aquí Isaías, capítulo 1, versículo 18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, aquí lo que yo quiero que entendamos es que contra quien nosotros pecamos es contra Dios. Y Dios es nuestro Padre, nuestro Creador. Dios es nuestro Creador, que nos creó a imagen y semejanza nuestra y que nos ama mucho. Y está dispuesto a perdonarnos. Está dispuesto a perdonarnos, pero con una condición. Porque el pecado, la consecuencia final del pecado es la muerte. Y nos trae maldición, desgracia. No nos va bien en nuestra vida por practicar el pecado, porque sembramos frutos malos y nos va mal. Ahora, si nosotros, mientras más nos mantengamos sin pecar, más bendiciones recibimos porque sembramos mejores frutos. Si nosotros vamos a Dios cuando nosotros pecamos,
Dios nos perdona y nos va bien. Y la mayor esperanza y la mayor promesa es que vamos a ser restaurados a una vida nueva, a una vida eterna. Y nosotros, y Dios ha hecho un pacto desde antes de la fundación del mundo que nos iba a perdonar, que nos ha perdonado a través del sacrificio de Cristo Jesús cuando murió en la cruz, murió por nosotros. Y este es un gran misterio que debemos de entenderlo por fe. Debemos de entenderlo por fe, aunque no los entendemos, pero tenemos que creer esto por la fe. Jesús, como un cordero, fue llevado al matadero y lo crucificaron allí en lugar nuestro. Es una gran y maravilloso hecho de Jesús que nos redimió, nos perdonó, muriendo Él en la cruz. Lo que yo quiero que entendamos es que si nosotros nos volvemos a Dios, es que contra Él es que nosotros pecamos. Él es el único que puede perdonarnos porque contra Él es que hemos pecado. Nadie que no sea el ofendido puede perdonar. Yo no puedo perdonar a nadie que ofenda a mi madre, que es lo más querido que tengo, lo más valioso que tengo actualmente, mi madre. Yo no puedo perdonar a nadie que haya ofendido a mi madre. Quien tiene que perdonarla es ella. Yo puedo perdonar a la persona porque me ha ofendido a mí también, porque ha faltado a mi mamá. Pero quien puede perdonar a mi madre, quien quiere perdonar es mi mamá, porque ella fue la que ha sido ofendida. Nosotros a quien ofendemos a Dios, y el único que nos perdona es Dios, pero Dios tiene una condición, que nosotros vayamos a Él arrepentidos y aceptemos a Jesús como nuestro Salvador. Dice en 1 de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Jesús llevó nuestro pecado en su cuerpo. Es el único camino hacia la salvación, es que nosotros vayamos a Jesús. Que nosotros vayamos a Jesús es el único camino que nos queda para que haya salvación y vida eterna para la humanidad. No hay más esperanza para nosotros sino en Cristo Jesús, quien derramó su sangre, su preciosa sangre, para que seamos salvados. Entonces, nosotros debemos, para ser perdonados, como Dios conoce nuestro corazón y conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros sentimientos, conoce si somos sinceros o no. Nosotros debemos hacer un arrepentimiento sincero. Debemos reconocer con toda sinceridad y reconocer que nosotros somos pecadores. Ir a Cristo totalmente arrepentidos. El libro de los Hechos
capítulo 2, versículos 37 y 38, encontramos esta historia donde dice así: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Qué importante es este texto. ¿Qué nos enseña esto? Fíjense, el apóstol Pedro tuvo un gran discurso aquí en el libro de los Hechos. Y cuando terminó su gran discurso sobre Jesús, a personas que no conocían a Jesús, las personas que le escucharon creyeron en Jesús y se emocionaron, sintieron la emoción o un sentimiento profundo, pero no sabían qué hacer. Entonces le preguntaron a Pedro y a los apóstoles: ¿qué haremos? Y Pedro le dio dos claves para el perdón de los pecados, que es: número uno, arrepiéntanse. Número uno, arrepentirse es lo primero. Arrepentirse es cambiar de dirección, no seguir la vida que lleva, no vivir la vida como la lleva. Si está en un camino cristiano, pero está de manera errada, está equivocado, está por un camino que no te lleva a la vida eterna, porque ese es el camino del engaño. Dice: pero arrepiéntete, no siga creyendo así, no te dejes engañar. Eso es para los que son cristianos, que están siguiendo una vida cristiana engañosa, porque Satanás, cuando fue lanzado a la tierra, vino a engañar al mundo. Entonces, pero te dice: arrepiéntete, no siga en ese camino. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que hace la voluntad de mí. No todo los que están siguiendo la vida cristiana van a tener derecho por eso, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y Pedro dice: lo primero que debe hacer es arrepentirte. Si está llevando una vida sin temor a Dios, si tú estás llevando una vida de la diversión, una vida secular, totalmente sin temor a Dios, o más bien podríamos decir sin agradar a Dios, porque hay gente que aparentemente tienen temor a Dios, pero viven una vida haciendo lo malo. Si tú eres una persona que está viviendo una vida así, Pedro dice: cambia de dirección. No siga esa vida así, de esa manera. Pero te llama a que de verdad, si tú reconoces en tu corazón que necesita la salvación, que ha ofendido al Dios creador, a tu Padre creador que te ama, y que entregó a su único hijo, Jesús siendo Dios, se hizo hombre
y sintió lo mismo que tú, lo mismo que yo, todo lo que tú sientes, todo lo que yo siento, todo lo que nosotros sentimos. Jesús pasó por eso, pero como él vino a una misión, él no se dirigió, no se inclinó por ninguno de esos sentimientos carnales, ninguna de esas emociones, sino tuvo su mirada fija en la salvación de la humanidad y del universo y su propia salvación, porque si Jesús hubiera caído, hubiera pecado, se pierde todo. Y Jesús vino siendo hombre, pero para eso Jesús tuvo que mantenerse siempre agarrado de la escritura. Escrito está. Jesús siempre decía a la tentación de Satanás, escrito está, esto escrito está. Y se mantuvo siempre agarrado a las escrituras. Jesús se mantuvo siempre orando al Padre, en comunión con su Padre para no caer. Como dice Pedro, resistir al diablo y huirá. Resistir al diablo y va a huir de ustedes. Jesús resistió en todo momento, en toda ocasión, en toda tentación. Jesús resistió al diablo y el diablo tuvo que huir. Asimismo, también nosotros tenemos que resistir al diablo y huir para que el diablo huya del lado de nosotros. Para eso nosotros necesitamos entonces seguir lo que dice las escrituras, escrito está, mantenernos en oración. Eso significa entonces que debemos, número uno, debemos de arrepentirnos. Es lo primero, arrepentido. Luego que nosotros hemos reconocido que somos pecadores, después que hemos reconocido que hemos pecado, después que hemos reconocido que nos hemos enemistado con Dios, después que hemos reconocido que nuestra salvación está perdida, y después que hemos anhelado el tener la vida eterna, y nos arrepentimos, entonces debemos de hacer algo interesante. Dice Pedro aquí, después de arrepentirse debe de bautizarte. Pero dice, ahora después que te arrepientes, que reconoce a Jesús como tu Salvador, que anhela la salvación, que está decidido a seguir lo que dice la palabra de Dios, a seguir lo que dice Dios, pero dice ahora debe de bautizarte. Debe de bautizarte porque el bautismo es un símbolo de que ha muerto a los pecados y que ha resucitado a una vida nueva, que ya ahora tú eres una nueva criatura. Jesús enseñó ese símbolo como una señal de obediencia y una señal de un nuevo nacimiento. Entonces, te bautiza. Jesús mandó a los discípulos a predicar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Dice aquí, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, lo primero que debe hacer el pecador es reconocer que es pecador, número uno, arrepentirse de su pecado y luego bautizarse cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Debe bautizarte en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo debes bautizarte. Debes arrepentirte lo primero, luego debes bautizarte. Entonces va a acontecer algo interesante. Va a suceder algo en tu vida. En el cielo va a haber un movimiento. Va a haber una actividad muy especial y es que dice, cuando tú te arrepientes y te bautizas, dice, para el perdón de los pecados. Entonces va a acontecer algo, que tus pecados van a ser perdonados.
Si te bautizaste con 70 años de edad y has tenido muchos pecados grandes, tus pecados van a ser perdonados. Aunque sean rojos como el carmesí, van a ser blancos como la lana. No importa cuán grandes o pequeños sean. Si eres joven, los pocos pecados que tengas van a ser perdonados. Si eres niño, también tus pecaditos van a ser perdonados. O sea, mis amigos, mis amigas que me escuchan, ese es el plan de Dios. Para eso es que se está predicando el Evangelio. Jesús encomendó a predicar el Evangelio a todo el mundo. El Evangelio es la palabra de verdad. Es el Evangelio del reino, el Evangelio eterno. Aquel Evangelio que reconoce que Dios es el creador. Ese es el Evangelio eterno. El que reconoce que Dios es el creador. El que reconoce que Dios es rey, que tiene una constitución de 10 mandamientos. Ese es el Evangelio eterno. Ese Evangelio fue mandado a predicar a todo el mundo. Y si tú has creído en ese Evangelio, y si tú confiesas tu pecado, te arrepientes, ¿verdad? Y eres bautizado en el nombre de Jesús, entonces serán borrados todos tus pecados. Tus pecados son toda ofensa que has tenido en contra de Dios, de tu creador, del dueño de la ley, del dueño de la creación. Ese Dios, ese dueño te ama, pero Él quiere que tú pases por el procedimiento de tu arrepentirte. Dar estos pasos para Él poder perdonarte. Si no es así, no puede perdonarte, aunque te ame, porque eres su hijo, eres su creación. Pero Él necesita que tú te arrepientas, que tú sienta que ha ofendido a tu Dios, tenga un sentimiento en tu corazón de que ha ofendido a Dios y que te sienta molesto porque ha ofendido a alguien que te ama. Y cuando tú sientes que ha ofendido a algo que te ama y tú decides entonces cambiar de opinión, si tienes que llorar, llora. Como cuando tú ofendes a tu esposa, a tu esposo, a tu amigo, y si tú te sientes mal, y tú vas llorando y le pides perdón a esa persona que tú ofendiste porque tú lo amas y porque te ama. Así mismo tienes que sentir un sentimiento profundo en tu corazón y pedir perdón a Dios. Entonces, Dios te perdona. En el cielo acontece algo y es que hay libros en el cielo y esos libros, hay un libro que es el libro de los pecados, vamos a decirlo más llanamente así, y cuando usted se arrepiente, entonces sus pecados son perdonados. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Qué interesante. Que ahora ya tú eres una persona nueva. Ahora tú tienes que sentir el gozo y la seguridad de que ya tú eres una persona perdonado. Ahora ya las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Ahora tú eres una nueva criatura. Tú eres una nueva criatura porque tú fuiste donde la única persona que puede perdonarte, que es Dios, en el nombre de Jesucristo. Jesús ahora mismo está sentado a la derecha de Dios. Y como es la única garantía que hay delante del Padre, es Jesús. Él es la única persona que es el garante tuyo. Él es tu garante. Él es el que va y reclama al Padre. Le muestra sus manos holladas y sus pies clavados, que fueron clavados, y su costado herido, de que Él murió por ti. Entonces, así el Padre tiene que perdonarte. Pero Jesús es nuestra garantía. Debemos de ir a Jesús y Jesús nos lleva al Padre. El único camino para ir al Padre es Jesús. Porque Él fue
Él fue que murió por ti, fue Jesús. Entonces, dice que después de que son borrados tus pecados, algo interesante sucede. Miren, nosotros, la batalla espiritual que nosotros llevamos está, la batalla espiritual que nosotros llevamos es en nuestra mente. Es en nuestra mente. El trabajo de Satanás es aquí en la mente, que la Biblia le llama el corazón. Si no es por la presencia de Dios, si no es porque Dios intercede en nuestra mente contra los espíritus satánicos, contra Satanás y sus demonios, que trabajan en nuestra mente para hacernos, los demonios, Satanás llega a hacernos pensar cosas que no están a favor de la salvación. Por ejemplo, ahora mismo quizás si tú me estás escuchando te llegan pensamientos de que no me crea, quizás pensamiento de que no te gusta como yo te digo esto, quizás pensamiento de que tú tienes que seguir la diversión, que te gusta la bebida, que te gustan las mujeres, los hombres, el sexo. Y estas cosas, eso viene de Satanás. Pero mire, hermano, el Espíritu Santo trabaja en tu mente. O sea, Dios trabaja en tu mente a través del Espíritu Santo para decirte, cree, para contender. Hay una lucha espiritual y es en nuestra mente, para que hagamos, primeramente para que creamos las cosas que no son buenas. Número 2, para que tengamos un sentimiento de acuerdo a lo que hemos creído. Y número 3, para que hagamos, para que actuemos de acuerdo a esos sentimientos que hemos tenido, eso que hemos creído. Entonces, mis amigos, algo interesante sucede. Dice Pedro, nos dice Pedro aquí que haya arrepentido y bautícense. Número 2, para el perdón de los pecados. Y hay un beneficio grande, 2 beneficios vamos a recibir. Perdón de los pecados y el otro es totalmente más poderoso. Porque si no te recibimos esto, entonces volvemos a pecar, seguimos siempre lo mismo. Y dice, y recibirán el don del Espíritu Santo, mi amigo. Oiga, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo está ofrecido para todo el que cree. Pero tú tienes que haber sentido y haberte arrepentido de todo corazón, con sinceridad. Cuando te bautiza, tus pecados son verdaderamente perdonados. Entonces ahora el Espíritu Santo trabaja contigo para que tú te mantengas firme ahí en la carrera que ha iniciado. Te mantenga firme en esa carrera que ha iniciado y así entonces pueda mantenerte, perseverar hasta el final, perseverar hasta la muerte o perseverar hasta que Jesús venga. Y aunque vengan tribulaciones, aunque vengan dificultades, aunque vengan pruebas, aunque vengan dolores, atribulaciones, tú te vas a mantener firme porque el Espíritu te fortalece. Pero tiene que hacer un sentimiento sincero, es reconocer que eres pecador y decidir entonces arrepentirte de todo corazón. Pero tiene que amar la salvación. No ame el mundo ni las cosas del mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no estará en él. No amar el mundo ni las cosas del mundo. Vivir una vida en Dios, una vida para morir en Cristo. Entonces, mis amigos, ese es el deseo de Dios. Entonces debe confesar tus pecados, arrepentirte.
aquí en Salmos, en el Salmo 32, versículo 3 y 5 al 5, encontramos un acontecimiento importante del apóstol de David. El salmista David cayó en grandes pecados, pecado de muerte, pecado de adulterio. Y él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en el gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones y a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesaré mis transgresiones. Mientras nosotros nos arrepentimos y tenemos guardando esos pecados, esos pecados nos hieren, recordarlo nos va secando los huesos, pero cuando tú eres capaz y valiente para tú confesar a Dios tus pecados, entonces dice, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Entonces Jesús perdona, el Padre perdona tus pecados, pero debe de confesar tus pecados. Si tú tienes pecados allí que no has confesado, que tú se reconoces en tu corazón, si tú reconoces en tu mente, si tú reconoces en tu mente y tú tienes un sentimiento de que en realidad tú quieres tu salvación y que tú has pecado delante de Dios, entonces confiesa tu pecado. Permítame saludar aquí a mi amigo y hermano Armando Pimentel, allí en Sabana de la Mar, que es un seguidor de este canal, que nos está viendo. Muchas bendiciones al Armando, también a Ramón Hernández, Mervin Luis también dice que también nos están viendo aquí, entre otros. Dios les bendiga mucho. Pues mis amigos, mis hermanos, ese es el deseo de Dios, que tú te arrepientas. Entonces Dios nos hace un gran ofrecimiento y Él dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Parece que los pecados tienen colores. El color más grande, mayor color, más fuerte es el rojo. Pero el color blanco significa que los pecados son borrados. Ya no hay pecado, ya estamos en paz con Dios. El blanco significa pureza, significa perdón. El rojo significa pecado, muerte, destrucción. Entonces, cuando Dios perdona, dice que perdona de manera total. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. El Padre es quien borra nuestras rebeliones. Es interesante eso, que no es otro más. Dios nos manda a otra persona a que borre. Es Él que borra los pecados. Porque contra Él es que pecamos. Y Dios se siente triste cuando nosotros pecamos, porque Dios no quiere la muerte de nosotros. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. No quiere que la gente se pierda.
Pero Él no puede salvarnos, aunque nos ame, aunque quiera salvarnos, si tú no decides arrepentirte, si tú no das por el proceso del arrepentimiento, de la confesión y de seguir una vida por amor a Jesús. Porque ya somos salvos desde que nacimos. Ya Jesús murió antes de yo nacer, antes de tu nacer. Pero tú tienes entonces que arrepentirte. Entonces, el Señor nos dice en Isaías: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Oye, por amor de Dios, Dios mismo, por amor de Él. Dice que Él borra tus rebeliones, tus pecados. Y dice, y no me acordaré de tus pecados. Él borra nuestras rebeliones y no me acordaré de tus pecados. Jamás se acuerda. Es la única ocasión, es la única situación, es la única vez que Dios olvida. Y es cuando perdona. Dios no recuerda más. Dios sufre de amnesia cuando perdona los pecados del pecador arrepentido. Provoca que Dios sufra de amnesia. A una provocación a Dios. Dile: Dios, yo quiero que tú sufras de amnesia ahora, porque yo me voy a arrepentir para que tú me perdones y te dé una amnesia para siempre de mi pecado. ¿Qué te parece? Qué interesante. Dios te llama a que haga eso, que te arrepienta, que confieses su pecado. Tú verás qué lindo es vivir con esperanza. Entonces vamos a vivir una vida con esperanza. Porque si sabemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a todos los que murieron en Él. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que estemos vivos, cuando Jesús venga, nos iremos con ellos juntamente. Seremos arrebatados. Y juntamente con los que murieron en Cristo nos iremos. ¿Sí? Qué lindo es esto. Pero tú tienes que decidir, provocar a que Dios sufra de amnesia, que tú te arrepientas, que confieses a Jesús tus pecados, que te bautices en el nombre de Jesús. Entonces tus pecados serán borrados. Lo interesante es que si tú estás preocupado por el asunto y después que me borren los pecados, ¿y qué va a pasar después si yo vuelvo y peco? ¿Y entonces, qué va a suceder? Y entonces, dice Juan: mi hijito mío, le escribo esta carta para que no peque. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué interesante es saber, porque la cosa no termina aquí. La cosa no termina que yo me arrepiento, me bautizo, me borran mis pecados, recibo el don del Espíritu Santo y ahora voy a seguir pecando, porque mientras haya vida vamos a estar cayendo en pecados, porque hay pecados que parecen chiquitos y otros grandes. Todos los pecados son del mismo tamaño para Dios, pero Dios los perdona a todos por igual, tienen el mismo valor. Uno no cuesta más que el otro. Dice Juan que si alguno pecamos, abogados tenemos. Jesús sigue siendo nuestro abogado. Solamente lo que tenemos que seguir es confesando los pecados. Y Jesús intercede ante el Padre, reclamando, porque ya yo me arrepentí de mi pecado. ¿Está entendiendo? Lo interesante es que al recibir el don del Espíritu Santo, si somos verdaderamente arrepentidos y recibimos el don del Espíritu Santo, pecamos menos. Si pecamos por error, tenemos la oportunidad de ser perdonados nuevamente. Así es que no temas. No temas. Y decídete a aceptar a Jesús. Estamos viviendo tiempos difíciles. Quizás estoy hablando con una persona que que está avanzado en edad, quizás así como yo. Me gusta decir esto,
no porque tenga miedo a la muerte, sino porque es lógico. Ya nuestros tiempos están finalizando. En realidad ya no tenemos que estar tan apegados a este mundo, porque ya lo que ya hemos hecho todo, lo que no hicimos ya no lo vamos a hacer. Entonces lo que nos queda es buscar de Dios, tener esperanza, no vivir una vida de barde, no vivir una vida aquí que por más que placeres que hayamos tenido, todo eso pasa. Los placeres nada más se sienten en el momento, después ya no tiene sentido. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros los que estamos en una edad avanzada es correr ahora mismo a Cristo, no postergar la decisión y decidirnos ahora aceptar a Jesús, entregarnos a Cristo. El tiempo está pasando rápido. No pasan 5 años rápido. Pasa una elección de 4 años. Hoy ya, cuando tú vienes a ver, ya estamos de nuevo votando. 4 años, más 4 años y ya estamos más viejos y no nos damos cuenta. Entonces, mis amigos, vamos a arrepentirnos. Ustedes que son jóvenes, dice Salomón a los jóvenes, a los jóvenes, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y diga, no tengo en ellos contentamiento. Esos días malos que dice aquí, esos días malos que dice aquí, eh, en Eclesiastés, Salomón, esos días malos son en los años que tengo yo, los que tienen muchos que están como yo. Donde hay dolor, vienen las enfermedades, los quebrantos. Ya no podemos hacer lo que hacíamos antes, trepando a un árbol, lanzarnos, tirarnos. Ya esas cosas, ya esas cosas ya no las podemos hacer. Ya esos son días malos. Entonces dice, que te acuerdes de tu creador en los días de tu juventud. O sea, para que tú hagas buenas cosas a favor del evangelio. Tú estás joven, tienes fuerza, tienes valor para tú también predicar, para hacerte un buen predicador, un buen pastor, y así tú puedes hacer un buen trabajo estando joven. Pero después que tú estés viejo, te es más difícil. Incluso el arrepentimiento cuando uno está viejo es como más difícil. Pero nada, todo se puede en Cristo. Si tú no te preocupes, decídete entregarte a Jesús y tú verás que va a vivir una vida con esperanza. No es razón para uno pasar por esta enfermedad que se llama depresión. No es razón para deprimirte, no es razón para temer, para tener miedo de las guerras, de los rumores de guerra, de los terremotos. No, ya estamos seguros que ya estamos, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, no importa cuando tengamos que irnos de esta tierra. No hay que apegarse a este mundo. Eso es llegar a una vida con esperanza. Porque vivir una vida sin esperanza, está desesperado, le place hacer lo malo, no tiene temor de Dios, ni se ama a sí mismo, ni tampoco ama a los demás. Entonces, esto es mi gran deseo, que tú también decidas arrepentirte. Mira, va a haber un solo vuelo, un solo viaje. Mira, vamos a prepararnos para que nos vayamos juntos y podamos ir conversando allá en ese avión, no sé qué tipo de avión será, y podamos ir juntos. Bueno, si no, porque dice que son Los Ángeles, que nos van cada ángel, pero allá juntos, allá nos vamos a reunir. Allá sí nos podemos reunir y podemos hablar. Quizás no nos conocíamos aquí, pero allá nos vamos a conocer, nos vamos a contar, mire, yo soy de aquel, de tal pueblo, y allá, pero yo era de aquí, y así vamos a hablar, hablamos de cosas que nos vamos a hacer amigos. Qué interesante es. Entonces vamos a vivir una vida con esperanza, vamos a estar allá y vamos a viajar a diferentes lugares. Jacinto Valle, oh Jacinto, cuánto tiempo. Felicidades, Jacinto. Este mensaje para ti, que te amo mucho, mi amigo. ¿Cuánto tiempo que no te veo? Saludo allá a la esposa y a la familia. Pues ese es el deseo de Dios.
Vamos a arrepentirnos de verdad, vamos a buscar de Dios, porque Dios sí tiene grandes cosas para nosotros. Sí, eso es. De esta, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el don, recibirán perdón de pecado por su nombre. Esto es una gran promesa de Jesús. En Hechos 10:43 dice, de este, o sea, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, o sea, en Jesús, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Eso dice en Hechos 10:43. En Hechos 10:51 también dice, a este, o sea, Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Dios lo ha engrandecido. Dios, Jesús se hizo hombre, murió, vivió entre nosotros como humano, pero fue engrandecido y Dios lo hizo príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pues, amigo mío, mis hermanos, Jesús fue crucificado como un corderito, fue llevado al matadero. Jesús fue crucificado en lugar mío. Nosotros debíamos morir. Y Jesús murió, pero murió con una muerte bien cruel. No murió de repente de un infarto, que no hubo sufrimiento. Jesús sufrió mucho antes de morir. Jesús, antes de morir, dijo, Padre, si es posible, quita de mí esta copa que me espera, sino que se haga tu voluntad. Por él, lágrimas de sangre, sudor de sangre cayó sobre él. Fue grande el sacrificio de Jesús. Nosotros debemos reconocerlo. Fue grande el sacrificio que Dios hizo para salvarlo. Pues, sin más preámbulo, vamos a finalizar. Vamos a darle gracias a Dios por darme esta oportunidad. Señor Jesús, te damos las gracias. Padre nuestro, gracias Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros, por estar intercediendo aquí entre nosotros los humanos, para que podamos arrepentirnos y así Dios pueda perdonarnos. Permite, oh Señor, trabaja en el corazón de todas las personas que están viendo este estudio, todas las personas que están viendo a otras personas que también están presentando tu palabra. Permite que el Espíritu Santo trabaje en cada una de la gente que de alguna manera se esté involucrando con tu palabra, de que reciban en su corazón y en su mente tu palabra y puedan ser compungidos de corazón. Entonces decidan, oh Dios, arrepentirse y bautizarse para el perdón de sus pecados. Esos amigos que me ven, esos hermanos que están en este momento conectados, haz un milagro con ellos, que en este momento reciban ese fuego del Espíritu y decidan entregar su corazón y su mente en manos de Jesús. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos, y nos seguimos comunicando a través de estos medios. Bendiciones para todos y todas.